Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase número 3 del módulo de derechos y deberes en el mundo laboral. Bien, esta clase debemos ir a descargar la presentación de la clase de derechos y deberes en el mundo laboral, material de apoyo. Tenemos una sola actividad, ¿ok? Un video, dos videos. Bien, en base a eso vamos a dar nuestra clase del día de hoy. No obstante, el material es algo largo. Bien. Derechos y deberes en el mundo laboral 1. Sesión 5. ¿Cómo se resguardan mis derechos como trabajador? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta ¿ok? Aquí en la sesión 5, ¿cómo se resguardan mis derechos como trabajador o trabajadora? El objetivo es identificar las instituciones que garantizan derechos mínimos sociales a las personas que desarrollan su vida laboral en Chile. Reconocer la forma como las instituciones del sistema previsional garantizan los derechos de los trabajadores. Ya en la clase anterior hemos estado viendo algo al respecto. Aquí entonces el aprendizaje que se espera es reconocer las características de la previsión social en Chile en relación al trabajador y sus derechos de acuerdo a la normativa legal vigente. Entonces vamos a desarrollar los contenidos que están aquí. Exigencias en el pago de las cotizaciones previsionales en caso de que el empleador no cumpla esta obligación, ley Busto, y obligaciones con el trabajador del sistema de pensiones, tipo pensión y otros subsidios. En este sentido, antes de entrar en el material que tenemos acá, vamos a ver una página de la Dirección del Trabajo relacionada con la ley Busto, la cual es bastante importante, ya que nos dan mensajes muy claros con respecto a lo que las cotizaciones tienen que estar al día. Bien, se me sale de la pantalla acá, ok, listo. Bien, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Cotizaciones previsionales al día. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador podrá, en forma previa a la suscripción del finiquito, o sea, el finiquito se firma una vez que a ti te votan, te despiden. Pero ¿qué pasa? Que no te pueden despedir si no están al día las cotizaciones. Vamos a ver si te lo puede. Exacto. Eso es lo que quería, disminuirlo. Y si te llegan a despedir, te tienen que pagar la indemnización hasta el día en que ellos paguen las cotizaciones. Vamos a verlo por qué. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, el trabajador podrá, en forma previa a la suscripción del finiquito por las partes, ante el ministro de FEI, hacer reserva de derecho por escrito y en el mismo documento por el no pago de la remuneración o beneficio o por existir discrepancia en cuanto a los montos de los mismos. Recordemos que ustedes todos los meses, cuando les pagan, ustedes van a recibir un comprobante de pago, un recibo. En ese recibo les van a ir diciendo lo que a ustedes le han estado deduciendo por conceptos de previsiones sociales. Lo lógico es que la sumatoria de todas estas previsiones coincidan con lo que ustedes tienen en haber. Ustedes pueden entrar a las páginas de la AFP, AFP1, AFP Modelo, en fin, y ahí pueden ver qué es lo que tienen abonado y esto debería cuadrar con la sumatoria de los pagos que ustedes les han hecho de Previ Red. Si no cuadra es porque la empresa no las ha pagado, entonces no los puede despedir. Ellos tienen que mostrar la solvencia de pago en la Dirección del Trabajo al momento de finiquitarlo. ¿Ok? Entonces
Entonces el finiquito se debe rectificar ante un ministro de fe, que puede ser el inspector de trabajo, un notario público, el oficial del registro civil, de la comuna o el secretario municipal correspondiente. Si no se cumplen todos los requisitos antes mencionados, el trabajador no debe firmar el finiquito de trabajo. Si después de firmar el finiquito el trabajador toma conciencia de que el empleador le adeuda el pago de las cotizaciones previsionales, porque puede ser eso, que haya firmado y después, oye, ¿sabes qué? Esa persona aún no me ha pagado las cotizaciones. Entonces, tú puedes ir directamente a los tribunales del trabajo y la ley Busto otorga al trabajador un plazo de 6 meses para reclamar la nulidad del despido ante los tribunales del trabajo. ¿Por qué? Por haberse firmado. Veamos qué dice aquí. El finiquito debe firmarse cuando conste por escrito. Vamos a ampliar acá para que lo veamos. Cuando conste por escrito por el trabajador, por el empleador o un representante de este y por el presidente del sindicato o delegado de personal o sindicato respectivo en caso tal de que lo haya. Si no lo hay, por el trabajador y por el empleado. Si el trabajador y el empleador, si el trabajador está absolutamente de acuerdo con los hechos y la causal de despido invocada, si están pagadas las indemnizaciones que pudieran corresponder, las remuneraciones y demás beneficios que procedan, por ejemplo, el feriado íntegro o proporcional. Si el empleador acredita el pago de las cotizaciones previsionales, porque tiene que hacerlo con antelación. Entonces, cotizaciones provisionales al día. Es un derecho del trabajador. Veamos con más detalle esto porque es importante. La ley 19.631 del 28 de septiembre de 1999, conocida como la ley Bustos, incorporó el artículo 162 del Código del Trabajo una sanción que consiste en que el despido de un trabajador no produce el efecto de poner término al contrato de trabajo si el empleador no le comunica por escrito el estado del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. El empleador debe comprobar que todas estas cotizaciones están pagadas para proceder al despido. En caso contrario, no podrá poner término al contrato de trabajo. Esto significa que el empleador debe seguir pagando al trabajador afectado las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el contrato hasta que haya convalidado debidamente el despido. Es decir, no puede. Tiene que seguirle pagando el sueldo a la persona que él está despidiendo si él no tiene al día sus previsiones sociales. Causales de terminación del contrato de trabajo en el que se aplica la sanción por el no pago de cotizaciones previsionales. Las del artículo 159. Bien, vamos a explicar algo porque eso corresponde a los módulos técnicos, que los van a ver más adelante, que son las causales de separación de los cargos de las personas. En este caso, en el artículo 159, literal 4, 5, 6 del Código de Trabajo, se está hablando de lo que es la renuncia o el autodespido de un trabajador. Claro, la muerte no involucra aquí, el cese del contrato tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, esto es vencimiento del plazo del contrato del trabajo, conclusión o término del trabajo o servicio que dio origen al contrato y casos fortuitos o fuerzas mayores. Entonces, en estos casos no aplica, porque son casos fortuitos, o sea, la persona tiene que separarse sí o sí. Se murió, por ejemplo. No puede ir más al trabajo por alguna razón. ¿Okay? Bien, en los artículos 160, que corresponde a causales imputables al trabajador y que el empleador puede invocar cuando estima que el trabajador ha incurrido en negligencia, falta de probidad, abandono del trabajo, entre otros. Es decir, cuando hay una causal justificada de separar al trabajador de su cargo. Es decir, ahí no le corresponde ningún tipo de indemnización. Allí simplemente se le retira, pero no aplica la sanción por el pago de las no cotizaciones. En el artículo 161, que son las necesidades de la empresa, establecimiento, servicio o desahucio, en esta ley no aplica cuando el contrato termine por renuncia voluntaria. Entonces, en esta se tiene que aplicar en todo esto
supuesto que está aquí, tú tienes que aplicar la ley Busto. Es decir, sí, yo cometí un acto de probidad, un error, etcétera, pero usted no ha pagado las cotizaciones. Entonces se entiende que existe una doble penalización, una hecha por el empleado y otra hecha por el patrón. Okay. Esta ley no aplicará cuando los contratos terminen por renuncia voluntaria o muerte del trabajador, por supuesto. Eso son causas ajenas. O por el mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Qué hacer? El trabajador que es despedido sin que el empleado haya acreditado el pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido debe hacer la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, la Inspección del Trabajo, que corresponda al domicilio del empleador. Okay. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador que ha puesto término a la relación laboral sin haber pagado las respectivas cotizaciones previsionales tiene la obligación de integrar al trabajador la totalidad de las remuneraciones e imposiciones correspondientes al periodo comprendido entre la fecha del despido y el envío de la entrega de la comunicación de pago de las cotizaciones adeudadas. Es decir, le tiene que pagar el sueldo con la documentación de la institución respectiva que lo acredite. El trabajador no estará obligado a trabajar durante ese periodo porque ya está votado. Ahora, la obligación de pagar las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo no será exigible cuando el monto adeudado por imposiciones morosas no exceda al menos del 10% del total de la deuda provisional o 2 UTM. Recordemos que la UTM está en 50.000, o sea que 2 UTM está más o menos en 100. Y siempre que dicho monto adeudado se pague dentro de un plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la demanda respectiva. Además, el empleador no puede dejar sin efecto el despido en forma unilateral. Solo podrá hacerlo ambas partes de un común acuerdo. En este último caso, la relación laboral continuará vigente en los mismos términos pactados, pero el empleador deberá ponerse al día en el pago de las cotizaciones morosas. Bien. Ajá. Entonces, ahí estamos viendo lo que es la ley Busto, que es la que tenemos acá, obligaciones con el trabajador del sistema de pensiones, tipo de pensión y otros subsidios. Veamos entonces qué tenemos acá. Sistema provisional de pensiones. Tiene como objetivo otorgar ingresos a las personas cuando éstas no puedan proveérselo a causa de una invalidez de origen común por término de su vida laboral, vejez o por causa de muerte. En este último caso, el derecho es el de la familia del fallecido a percibir las pensiones de sobrevivencia. Las cotizaciones del sistema de pensión son las siguientes. El 10% está dirigido a la cuenta de capitalización individual del trabajador. Ese porcentaje es calculado a partir del sueldo bruto del trabajador, incluyendo sueldos, bases, bonos y otros, pero excluyendo movilización y curación. Esas no entran en el cálculo. Estos ahorros son de propiedad del trabajador y están sujetos a la variabilidad producida por la rentabilidad del fondo de inversiones en el cual se encuentran los ahorros de las cuentas individuales. El objetivo de esta cotización es que el trabajador genere ahorro durante toda su vida laboral activa para ser utilizado como pensión en un futuro. Ok, las cotizaciones del sistema de pensión son las siguientes. El costo de administración de la AFP 2016-2018. La AFP se encuentra facultada por la ley a establecer un costo por administración de cada uno de los cotizantes afiliados a ella. Esta comisión es independiente entre cada AFP y al igual que el 10%. Vamos a ver la página de Previred, en donde está muy claramente especificada las cotizaciones, ¿ok? Y los indicadores previsionales. Aquí los tenemos. Aquí los tenemos. ¿Ok? En estas cotizaciones, estamos viendo acá, esta está al 31 de marzo, ¿ok? La pueden descargar directamente de la página del Previred. Y son las cotizaciones que vamos a tener que pagar para el mes de abril, de las remuneraciones que se generan en el mes de marzo del 2022. Bien, el valor de la UEF
el valor exactamente del mes inmediatamente anterior. La UTM que está en 55, yo les había dicho 50, bueno, 55, que es más o menos, entonces serían 110 para el caso de las multas que hay que tener. Para afiliados a una FP, 81.6, que es la renta tope disponible, o sea, de 2.588.000, después de allí ya no paga sino hasta aquí. Renta mínima disponible para trabajadores dependientes e independientes en 350, ¿ok? Para fines no remuneracionales está en 225. El ahorro previsional voluntario está en un máximo de 50 UF. Depósitos convenidos. Y aquí está el seguro de cesantía, que el trabajador paga el 0,6, les dije, cuando es plazo indefinido. Cuando es plazo fijo, el trabajador no paga, pero el empleador paga las dos partes. ¿Ok? Si es independiente, el empleador paga las dos juntas. ¿Ok? Ajá. Vamos con las FP. La FP, como bien les decía, está más o menos en el orden del 10%. Y el CIS 1,85% en todas, pero cada FP varía con respecto a la otra, es por la comisión. Bien, por ejemplo, la retención es el 10 y los 0,69 que cobra uno es la retención. La modelo es un poquito menos, ¿ok? Provida, Plan Vital, Habitat, etcétera, y así. La asignación familiar depende del tramo. El tramo está dado según la renta que gana el trabajador. Es decir, con rentas menores a 366.000, cada persona que tengas en tu asignación familiar devengaría 14.366. Si estás en un tramo hasta 536.000 mensuales, cada persona devengaría 8.815 que te van a dar. ¿Ok? ¿A qué se refiere cada persona? Cada persona que esté a tu cargo. Un hijo, una madre o un padre discapacitado que no esté en edad de trabajo o cosas por el estilo. ¿Okay? Si tienes renta superior a los 836 no recibes nada. Ok, los trabajos pesados, acuérdense lo que yo les hablaba del riesgo. Los trabajos pesados tienen un porcentaje por riesgo superior y tenemos un seguro de obligatorio del COVID de la ley 21.342 que ese lo paga el empleador. ¿Bien? Cuando ustedes quieran revisar los años anteriores, aquí pueden hacerlo en la página del Previrrent. Bien. Entonces, por eso es que ellos pueden variar ese porcentaje de lo que es del 10 al 10,69, al 11 puntos tales, es según el porcentaje de la comisión de lo que ellos están haciendo un trabajo, porque ellos te están administrando tu dinero. Todo trabajador y trabajadora que cotiza en el sistema de pensiones tiene derecho a obtener una pensión ante las siguientes circunstancias. Vejez. El sistema otorga pensiones de vejez a partir de la edad legal establecida para pensionarse. Hombres 65 años, mujeres 60 años. Hay vejez anticipada. Es un beneficio que permite adelantar a las personas el pago de la pensión de la vejez antes de cumplir la edad legal para pensionarse, pero eso tiene que ser demostrado por un médico. Eso no es así porque yo quiera hacerlo. Entonces veamos qué es la vejez anticipada. Es un beneficio que permite adelantar a las personas el pago de la pensión de vejez antes de cumplir la edad legal para pensionarse, que en este caso de los hombres es a los 65 y en el caso de las mujeres a los 60 años. Para acceder a este beneficio, las personas deben cumplir con los requisitos mínimos de ahorro. ¿Ok? El módulo 3, derechos y deberes en el mundo laboral. Las cotizaciones del sistema de pensiones son las siguientes. Para el caso de invalidez, para obtener la pensión de invalidez, las personas deben pasar por una evaluación médica que declare la invalidez por una pérdida de al menos un 50% de sus capacidades físicas o mentales. En el caso de sobrevivencia, porque el cónyuge se murió, ¿sí? Es el derecho que posee el grupo familiar del afiliado fallecido. Esto es por la ley, son los siguientes. Cónyuge, hombre o mujer o conviviente civil. Madre o padre de hijos
de filiación no matrimonial, hijos, padres del afiliado fallecido. Ok, las cotizaciones del sistema de pensiones son las siguientes. El 1,15% correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia es un seguro que contrata la AFP en favor a sus afiliados para cubrir los riesgos de invalidez y fallecimiento que se depositan directamente en las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados declarados inválidos o fallecidos. Para contar con este aporte es necesario tener el seguro de invalidez y sobrevivencia al día. Este se financia con una cotización actualmente del 1,15%, calculado sobre el importe de los trabajadores y es cancelado por los empleados en el caso de los trabajadores dependientes. En el caso de los trabajadores independientes es de cargo del propio trabajador. Esto es importante que lo sepan porque esto es algo que tienes que pagarlo todos los años. Incluso yo que cotizo de manera independiente, me lo descuentan directamente de el impuesto sobre la renta. Ajá. Entonces tenemos la invalidez. ¿Qué es la invalidez? La invalidez, la pensión de invalidez es el derecho a que acceden aquellos trabajadores y afiliados al sistema de pensión entre los 18 y 65 años. 60 en el caso de las mujeres y que no se encuentren pensionados por la vejez. Para obtenerla, las personas deben pasar por una evaluación médica que declare la invalidez por una pérdida de a lo menos un 50% de sus capacidades físicas o mentales. La evaluación médica es realizada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. El monto de la pensión de invalidez será financiado por los recursos previsionales ahorrados por el propio trabajador, junto con el aporte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el SIGS. El monto del aporte dependerá, entre otras variables, del promedio de cotizaciones que el trabajador haya realizado durante los últimos 10 años de cotización. Cuando los trabajadores afiliados no tienen al día el pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, no cotizan en la AFP hace más de un año, la pensión de invalidez se paga solamente con los recursos que los trabajadores tengan hasta el momento de su cuenta individual para la pensión administrada por la AFP. Bien, vamos a ver entonces la pensión de sobrevivencia. ¿Quiénes tienen derecho a esta pensión? Sobrevivencia es el derecho que posee el grupo familiar del afiliado fallecido. Esto, por la ley, son los siguientes: cónyuge, hombre o mujer o conviviente civil, madre o padre de hijos de filiación no matrimonial, hijos, padres del afiliado al fallecido. La pensión de sobrevivencia será financiada con los recursos previsionales ahorrados por él, propios del trabajador fallecido, junto con el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia. Este último siempre que el afiliado se haya encontrado al día con el pago del seguro, es decir, el mes anterior de fallecer. O si en el caso de haber estado cesante, se considerará al día, si las cotizaciones las realizó dentro del periodo de los 12 meses, teniendo cotizado como mínimo durante 6 meses en el año inmediatamente anterior al primer mes de cesantía. De lo contrario, la pensión de sobrevivencia se pagará con cargo al saldo de la cuenta individual para las pensiones. La ley Busto, que la acabamos de ver, conocida, incorporó en el artículo 162 del Código del Trabajo una sanción que consiste en que el despido de un trabajador no produce efecto de poner término al contrato de trabajo si el empleador no le comunica por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales correspondientes, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. El empleador debe comprobar que todas estas cotizaciones están pagadas para proceder al despido. En caso contrario, no podrá poner término al contrato de trabajo. Esto significa que el empleador debe seguir pagando al trabajador afecto a las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el contrato hasta que haya convalidado debidamente el despido. Ya eso lo explicamos ahorita claramente en la página de la Dirección del Trabajo. Esta sanción se aplica a todas las causales de término del contrato, excepto por renuncia voluntaria, muerte del trabajador o trabajadora o por mutuo acuerdo entre las partes, por supuesto. Bien, vamos entonces a ver el video
que tenemos dentro de nuestro material para ser visto con características obligatorias. Porque hay otros videos que yo coloco que no son de características obligatorias, ¿ok? Entonces, por eso yo siempre especifico cuál de los dos es característica obligatoria y cuál no. Estos son de características obligatorias. ¿Qué es el sistema de pensiones? El sistema de pensiones forma parte del sistema previsional chileno. Reemplaza los ingresos de los trabajadores cuando estos no pueden generarlos por invalidez, vejez o muerte. Sus principales beneficios son pensión de vejez para aquellos en la edad legal que quieran jubilar. Ojo, pensionarse es un derecho, no obligación. Pensión de invalidez para aquellos declarados inválidos por la condición médica que no estén pensionados por vejez y que hayan perdido parcial o totalmente su capacidad de trabajar. Pensión de sobrevivencia para el grupo familiar del trabajador fallecido establecido por ley. Si no hay beneficiarios, estos dineros constituyen herencia. ¿Qué son las AFP? Se llaman administradoras de fondos de pensiones. Tienen por objeto administrar los fondos de pensiones y otorgar beneficios establecidos por ley. De esta forma, recaudan y administran los ahorros de las personas, los invierten, obtienen ganancias y los abonan a las cuentas individuales. ¿Cómo se financian las AFP? A través de las comisiones que cobran a sus afiliados. Por eso, al momento de elegir la AFP, es importante fijarse en su rentabilidad, el servicio que entregan y la comisión que cobran. ¿Cómo se invierte la cotización? La cotización mensual se entrega a la AFP que se ha elegido. Esta dispone de 5 multifondos, que son alternativas de inversión. Los 5 multifondos se diferencian por la cantidad de recursos que se invierten en instrumentos financieros de renta variable y renta fija. El fondo tipo A, más riesgoso, tiene más recursos en renta variable y esta proporción va disminuyendo en el fondo B, riesgoso, fondo C, intermedio, fondo D, conservador y el fondo tipo E, más conservador. ¿Cómo elegir el multifondo? La elección del multifondo es del trabajador y depende del grado de atracción o rechazo al riesgo que se quiere tomar. Se consideran algunas restricciones de edad para optar a los fondos de mayor riesgo. ¿Qué es el seguro de cesantía? Es una protección económica en casos de desempleo, a la que tenemos derecho todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Estamos afiliados automáticamente. Si el contrato laboral comenzó a partir del 2 de octubre de 2002, esta afiliación es obligatoria y debe ser comunicada por el empleador a AFC Chile. Si mi contrato es previo a esa fecha, se debe afiliar voluntariamente, para lo cual se debe concurrir a una sucursal de la AFC, hacerlo directamente en el lugar de trabajo o en la página web www.afc.cl. Para cada afiliado, AFC crea una cuenta individual de cesantía, cuyos recursos acumulados son de propiedad de cada trabajador. Como complemento, el ahorro individual existe el Fondo de Cesantía Solidario, que es un fondo de reparto conformado con aportes del empleador y del Estado. El seguro de cesantía cubre también beneficios sociales, previsionales, de salud y asignación familiar según el fondo por el cual se cobre el beneficio. ¿Cuáles son las ventajas? Se está protegido económicamente en caso de quedar desempleado. Se tiene derecho a beneficios sociales, previsionales y de salud, según el fondo por el cual se cobra el beneficio. Los recursos acumulados en la cuenta individual le pertenecen a cada persona.
ganan rentabilidad y no pagan impuestos al momento del retiro. Al pensionarse, se puede traspasar parte o totalidad de los fondos de la cuenta individual a la cuenta de capitalización individual de AFP, o cuando esté pensionado, retirar en un solo giro todos los fondos ahorrados. Si la persona fallece, los recursos acumulados en la cuenta individual se entregan a los beneficiarios o herederos. El seguro de cesantía es independiente de los acuerdos pactados con el empleador en las negociaciones colectivas o con las políticas corporativas de beneficios por despido. ¿Quiénes están excluidos? El seguro de cesantía no incluye a empleados públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, trabajadores independientes, trabajadores menores de 18 años, trabajadores con contrato de aprendizaje, trabajadoras de casa particular y trabajadores pensionados, excepto aquellos pensionados por invalidez parcial. Sistema de salud chileno. FONASA o ISAPRE. Ambas cumplen con asegurar coberturas para la salud. ¿En qué se diferencian? FONASA es pública y las ISAPRES son privadas. Son beneficiarios de FONASA tanto las personas que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales para la salud, sus cargas legales y aquellas que, por carecer de recursos propios, financia el Estado a través de un aporte fiscal directo. Con ISAPRE es más complicado. Para incorporarte a una ISAPRE tienes que firmar un contrato donde se precise las prestaciones, beneficios incluidos que te ofrecen. ¿Y si me enfermo, las dos cubren lo mismo? No. De acuerdo a tu situación económica y el número de cargas que tengas en FONASA, vas a pertenecer a tramos A, B, C y D. Esto determina los beneficios a los que tienes derecho. En las ISAPRE puedes acceder a los distintos planes de salud, dependiendo de la cantidad de dinero que estés dispuesto a pagar. Bien, excelente, perfecto. Bien. Terminada esta parte, vamos a ver cuál es la tarea que tenemos que hacer. Ya va, que se me fue esto. Ok, en función a esto, la tarea que tenemos que ver módulo 3, deberes y derechos en el mundo laboral, actividad, nombre completo participante, el curso. Okay. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué son los sistemas previsionales? Y aquí vamos a tener una serie de preguntas de verdadero y falso, que encontrarán una serie de afirmaciones sobre la previsión social. Responda con B, si son verdaderas, o F, si son falsas, en la línea vacía que se encuentra en el costado izquierdo de la afirmación. Él o la empleadora no podrá despedir a un trabajador si no está al día con los pagos provisionales. Eso ya lo acabamos de ver. Ok, eso es correcto. El sistema de pensiones tiene como objetivo proveer ingresos a las personas frente a una invalidez, vejez y sobrevivencia. Eso es correcto. La cónyuge, los hijos de un trabajador, no recibirá pensiones de sobrevivencia si no se encuentra cotizando en el momento del fallecimiento. Eso es correcto. Bueno, no, es falso, pero tiene que demostrar que estaba en los últimos 12 meses, a menos que esté en cesantía. Acuérdense de eso. Ajá. La cuenta de capitalización individual del trabajador es de su propiedad. Por lo tanto, la AFP nunca se quedará con esos recursos. También es falso. Sí se queda con esos recursos, porque aunque sí es de su propiedad, ¿ok? Hemos hablado de que la herencia está dada ciertas condiciones también. La fiscalización y supervigilancia del sistema de salud es de responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones. Si un trabajador fallece realizando su trabajo, sus beneficiarios tendrán derecho a pensiones de sobrevivencia que entrega la ISAPRE. ¿Okay? La ISAPRE no entrega pensiones de sobrevivencia, así que eso es falso.
Bien. Después de terminar la pausa activa, vamos a ver entonces un video que está relacionado justamente con los familiares de los fallecidos, ¿ok? Porque no es tan fácil como muchas personas piensan. Aquí, ¿sabías que los beneficiarios de un afiliado o pensionado fallecido tienen derechos a distintos beneficios? ¿O crees que en caso de tu muerte, el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio por cotización obligatoria EDP será entregado como pensión de sobrevivencia mensual a tu beneficiario? Aquí te explicamos. Entonces, es importante que esto lo veamos. Si muero, ¿las AFP se quedan con mi plata? Mito, las AFP nunca se quedan con tu ahorro previsional. Si mueres mientras estás cotizando, todo tu fondo acumulado es ocupado para financiar pensiones de viudez y orfandad de tu grupo familiar. ¿Y si no estoy casado, no tengo pareja y no tengo hijos? Tu ahorro constituye herencia y debe ser solicitado por otros familiares directos a la AFP. ¿Y qué trámites tienen que hacer? Para saber más, ingresa a www.mitosyrrealidades.cl. Familiar de fallecidos. ¿Sabías que los beneficiarios de un afiliado o pensionado fallecido tienen ciertos derechos? Aquí te los contamos. Los beneficiarios del afiliado o pensionado fallecido tienen derecho a la pensión de sobrevivencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Esta pensión se financia con el saldo de la cuenta individual y de ahorro voluntario en caso de tenerlo, y el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia en los casos que la persona estaba cubierta. Otra cosa importante que debes saber es que todo el dinero que tienes en tu AFP será tuyo siempre, es decir, los ahorros para tu pensión también son heredables. Por eso, en caso de que no haya beneficiarios para recibir esta pensión, la herencia será el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio que queda tras el fallecimiento del afiliado. A continuación te contamos más sobre lo que debes saber si algún familiar tuyo ha fallecido. Y si todavía te quedan dudas, siempre puedes contactarnos en www.aafp.cl. aafp.cl. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficiarios de este sistema? La seguridad social es un derecho. Por eso el Estado chileno procura garantizar el acceso a asistencia médica y proteger a las personas en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, maternidad, accidente de trabajo o pérdida de jefe de hogar, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. El sistema de pensiones en Chile está integrado por 3 pilares que funcionan en forma coordinada e interrelacionada: el contributivo u obligado, el voluntario y el solidario, a través del pilar solidario, introducido con la reforma del año 2008. El Estado entrega una serie de beneficios dirigidos especialmente al 60% más vulnerable de la población, con el fin de brindar la protección y evitar la pobreza extrema en la vejez. ¿Cuáles son? La pensión básica solidaria a personas que nunca cotizaron en el sistema provisional. Nada más que al 60% más vulnerable de la población que reúna los requisitos. Es decir, para personas mayores de 80 años se establece un aumento de un 50% para el 1 de enero. En el segundo tramo, para aquellos que tengan entre 75 y 80 años, se fija un aumento del 30% que será efectivo en la misma fecha. Y para los que tienen entre 65 y 75 años, habrá un aumento del 25% que pasará a un 40% en el 2021 y 50% en el 2022. Es decir, esa pensión, estos son los montos que están vigentes ahorita. El aporte provisional solidario, que es otra cosa, es la pensión autofinanciada que se encuentra por debajo de la pensión máxima como aporte solidario. Ok, esta es tener 65 años de edad o más, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% menores ingresos de la población
y acreditar 20 años de residencia en Chile. Es decir, que una persona que tenga menos de 20 años de residencia en Chile no opta a eso. ¿Ok? El monto de la APBS varía dependiendo de la pensión autofinanciada. Las personas con pensiones más bajas reciben más apoyo del Estado. Quienes no cumplan con este requisito quienes cumplan deben postular a la AFP o Instituto de Previsión Social IPS. ¿Ok? Es decir, que no va a venir alguien que no ha estado cotizando en Chile a hacerse residente y a partir de ese momento entonces sí va a tener derecho a las prestaciones. También puedes recibir pensión por invalidez en caso de accidentes o enfermedades que deterioren tu capacidad de trabajar en al menos un 50%. La sobrevivencia, pensión para un grupo familiar frente al fallecimiento de un afiliado. La vejez, beneficio que le da derecho a los afiliados para obtener una pensión desde que cumplen la edad legal, 60 años en las mujeres y 65 en los hombres. Hay otros beneficios también, bono por hijo a las madres de niños nacidos vivos o adoptados. Con el fin de mejorar las pensiones en las mujeres, este beneficio es universal. Y tenemos también subsidio de la contratación de cotizaciones jóvenes, pero ya esto no está con respecto a lo que son los beneficios del sistema de las AFP. ¿Ok? Bien. Las administradoras de fondos de pensiones son sociedades anónimas abiertas con fines de lucro que tienen como objetivo exclusivo administrar los fondos de pensiones de sus afiliados y otorgar y administrar los beneficios del sistema de pensión. ¿Okay? Tenemos administradoras de fondos de pensiones AFP, costo por administración de las cuentas individuales de los afiliados. Por administrar los fondos de pensiones de la AFP cobran una comisión, ya hemos visto eso, la cual varía dependiendo de la AFP, obligaciones de la AFP con sus afiliados, y tienen la obligación no solo de administrar los fondos de pensión de los afiliados y cobrarles una comisión por dicha administración, sino que también tienen la obligación tanto de pagar las pensiones, entregar información oportuna sobre los movimientos de las cuentas individuales y de tramitar cobranzas judiciales cuando un empleador no paga las cotizaciones a sus trabajadores. Todas estas obligaciones constituyen derecho exigible de todos los trabajadores afiliados a una AFP. Cartola cuatrimestral, información oportuna de la cuenta individual del afiliado. 3 veces al año la AFP envía a los afiliados a esta cartola de información donde se ve un estado de las entradas y salidas de dinero de la cuenta de capitalización individual de sus afiliados ocurrida durante los 4 últimos meses. A través del envío de esta información, él o la afiliada podrá conocer también el costo de administración y la rentabilidad obtenida por los fondos. Verifica que las cotizaciones provisionales hayan sido pagadas por su empleador y verifica que las cotizaciones estén constituidas en el mismo tipo de fondo o combinación del tipo de fondo que el cotizante haya escogido. Bien. Componentes de las pensiones de bonos por hijo. Los hijos nacidos vivos o adoptados es un aporte en dinero que entrega el Estado para incrementar las pensiones de las mujeres y se otorga a todas las mujeres que cumplan con los requisitos legales y de pensiones a contar del 1 de julio de 2009 por el sistema de pensiones solidarias. Adquieren derecho a una pensión de sobrevivencia a contar de dicha fecha. Es un beneficio que reconoce la maternidad y busca compensar aquellos periodos no cotizados productos del cuidado maternal. ¿Qué compone la pensión del bono por hijo? Rentabilidad del bono por hijo. El bono se fija y comienza a generar rentabilidad desde la fecha del nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, fijados para los trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años. Se calcula de la siguiente forma. Si el hijo nació antes del 1 de julio, se aplica el ingreso mínimo de esa fecha, pero ya no, ya todos tienen sobre el ingreso de la nueva fecha. Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009, que es el caso de ahora, porque el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente el mes que nació el niño. En el caso del niño adoptado, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Ahora tenemos aquí un subsidio provisional para jóvenes trabajadores, personas entre 18 y 35 años. Este subsidio
se divide en subsidio a la cotización dirigido a los trabajadores a jóvenes de 18 y 35, subsidio a la contratación de trabajadores a jóvenes dirigidos o a los empleadores. El requisito común para ambos subsidios: los trabajadores deben tener entre 18 y 35 años, recibir una remuneración igual o inferior a 1.5 veces el ingreso mínimo mensual, ¿ok? Y estar, bueno, ahorita sería 350 más 175, sería un 450. Y estar dentro de los primeros 24 meses de cotizaciones continuas o discontinuas desde la afiliación del sistema de pensiones establecida en el decreto de la ley 3500. En el caso de los empleadores, deberá haber pagado las cotizaciones dentro del plazo legal. En el caso de los trabajadores, de no estar canceladas sus cotizaciones, no será impedimento para la solicitud de subsidio para el trabajador. Ajá. Subsidio previsional para jóvenes trabajadores, personas entre 18 y 35 años. Monto del beneficio: tanto el trabajador como su empleador reciben igual monto del beneficio. En el caso de los trabajadores, este beneficio se integra directamente a su cuenta de capitalización individual y el monto corresponde al 50% de las cotizaciones en base al sueldo mínimo. ¿Cómo y dónde se solicita ese beneficio? Bueno, en el ips.gov.cl. Aquí vamos a ver un caso. Ximena tiene 47 años y es dueña de casa. Hace una semana quedó viuda con 2 hijos, uno de 13 y otro de 15 años, y no está segura si obtendrá una pensión de caso de sobrevivencia o viudez, como también se le conoce. Su esposo era eléctrico independiente y tenía muy pocas cotizaciones en su AFP, ya que cuando trabajó con contrato cotizó por solo 15 años. Si el esposo de Ximena ya no realizaba cotizaciones en su AFP, ¿cuál es la situación de los ahorros provisionales que realizó durante la época en el trabajo de la fábrica? ¿Ok? ¿Le corresponde a Ximena y a sus hijos recibir una pensión de sobrevivencia? Una muy buena pregunta. Aquí estoy viendo en las AFP un video muy nuevo que salió por pensionados de invalidez. Este tiene apenas unos días en pantalla, por lo que vale la pena porque es noticia nueva. Pensionados por invalidez están dirigidos a los afiliados declarados inválidos por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, ¿qué tienen que recibir ellos? ¿Ok? Veamos para terminar y terminar de llenar el tiempo, porque ya terminamos la materia que estaba. Bien, hemos llegado al final de la clase y me gustaría pues saber si tenemos alguna pregunta al respecto. No tenemos ninguna pregunta, entonces vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy y nos vemos la próxima clase.